bien, 7:46 minutos, ya vamos a hablar de los temas económicos. Se conoció la recaudación con caída fuerte en los niveles reales. La temperatura se va acercando a los 15 grados. No te olvides que hoy tenés una máxima de 25 grados. Bueno, el WhatsApp al rojo vivo. Ya voy a empezar a contar lo que nos escriben por WhatsApp. 11 50 02 0770, el WhatsApp para comunicarte conmigo durante el programa, 11 50 02 0770, y la línea de oyentes 5275 0770 5275 0770. Bueno, vamos ahora a saludar, al gran gusto de saludar al profesor, docente, investigador de la UBA, CONICET, miembro de ATAC, la asociación que pide la aplicación mundial de una tasa a la especulación financiera para ayudar a los pueblos, el doctor Javier Echaide. Doctor, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda en Página Abierta. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Bueno, un gustazo. Bueno, igualmente. Doctor, queríamos ver su mirada, desde el lado del gobierno hay una mirada exultante, una mirada tipo bisagra, que la demostró nuestro presidente saliendo a hablar por varios lugares. Hay como que Argentina finalmente se inserta en el mundo, toma un lugar preponderante, y del otro lado, bueno, hay una mirada de que la economía real, la realidad no va a cambiar con algo que es más superficial que otra cosa. No sé cuál es su punto de vista, doctor. Bueno, en lo personal yo me ubico dentro de la segunda opción, porque, las expectativas que tenía el gobierno antes de la realización de la cumbre del G20 era que la cumbre solamente pudiera realizarse. Claramente que al haber obtenido un documento final, inclusive con disensos que son claros dentro de ese documento, incluso con pocas medidas concretas, porque el documento también es bastante liviano en ese sentido, bastante light en cómo fue redactado, intentando evitar incluso palabras específicas como para que pudieran quebrar un consenso, como para llegar a una firma de un acuerdo mínimo. Con todas esas cuestiones, el gobierno, tuvo un plus a simplemente la realización de la cumbre. Entonces, yo entiendo, digamos, que están pretendiendo capitalizar, digamos, esa superación de las expectativas que eran de ultramínima que tenían. Recordemos que la cumbre del año pasado en Hamburgo ni siquiera tuvo un documento final. Entonces, las expectativas que tenía el gobierno de la República Argentina para la celebración de esta cumbre eran, muy, muy bajas. Y al realizar, al obtener un documento que pudiera presentar al final del día, entonces, el gobierno está intentando capitalizarlo en ese sentido. Pero la verdad que, las cuestiones, más sustanciales, que pueden leerse el documento final y también incluso de las reuniones bilaterales, que quizás fue lo más sustancioso, no fue, la cumbre en sí, sino las reuniones bilaterales que se hicieron entre los distintos gobiernos, las cuestiones que tienen que ver con un apoyo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, las cuestiones que son referidas en materia de la reforma de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. Incluso en el documento se reconoce el fracaso de la propia OMC en cuanto a la regulación del comercio internacional, que es algo que los movimientos sociales vienen anunciando desde hace por lo menos 10 años. Y después, la cuestión de la firma del Acuerdo de París, el Acuerdo de París, incluyendo ahí la ratificación, de Estados Unidos de que se retiró y no desea volver a incorporarse. Esas son las cuestiones más sustanciales del acuerdo. No hay, más allá de eso, mucha tela para cortar. Después, la reunión bilateral que sí era la más esperada entre Xi Jinping y Donald Trump, sí, la reunión entre Estados Unidos y China. ¿Qué pasó? ¿Hay algo concreto, doctor? Ahí lo que se acordó, se pasó, de un G20 a un G2, porque claro, Estados Unidos y China acordaron 90 días de calma en materia de lo que es la guerra comercial que ellos estaban teniendo.
Entonces, eso da una pauta de aproximadamente 3 meses de suspensión de las medidas que estaban teniendo de manera unilateral cada uno de los estados. Entonces, o sea, dudo mucho que, o sea, hace un poco tiempo atrás el gobierno argentino había aducido que parte de la crisis que se estaba sintiendo en la República Argentina en materia económica tenía que ver con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La suspensión de esta guerra comercial por 90 días dudo mucho que pueda reactivar la economía argentina tal cual viene siendo hasta ahora. Las estimaciones, digamos, más austeras, lo que dan es que lo más probable es que el gobierno de Mauricio Macri finalice su mandato con un decrecimiento del 4% del PBI en estos 4 años de mandato, lo cual es algo inédito, o sea que un gobierno termine su mandato con una caída del PBI de casi 4 puntos. Claro. Ahora, ustedes desde ATAC, una organización a nivel internacional, vienen bregando por este tema. En algún momento se me habló de la tasa Tobin, ¿no? Bueno, distintas ponencias de distintos sectores para que los ricos, que cada vez tienen más, a ver, usted corríjame, creo que los 10 hombres más ricos del mundo tienen prácticamente la riqueza de la mitad de la población mundial, ¿no? Una cosa así, Sí, ¿no? aproximadamente. Qué locura, un disparate absoluto. Bueno, ustedes vienen proponiendo, ahora, a partir de esto, de este concepto que hay salida, hay posibilidad de combatir el hambre en el mundo, que lo hay y mucho. Estas reuniones del G20, de las miradas de ustedes, ¿tienen sentido? ¿Son inevitables? ¿El diálogo siempre tiene que estar, aunque sea con oropel, lo que sea? ¿O esto es todo un circo que no sirve para nada? No, a ver, el diálogo tiene que haber. El problema, digamos, no es si existe o no el diálogo, sino para qué es que existe, o sea, cuál es el diálogo que se mantiene. Lo que existen en este tipo de espacios, o sea, lo que ha habido desde fines de los 90, ha sido la creación de un grupo que era el viejo G7, o sea, los 7 países más ricos del mundo, al cual después se incorpora Rusia. Empieza a ser conformado el G8. Claro. Y a partir del año 2008, con la crisis internacional, desatada en el 2007, 2008, 2009 más o menos. Sí, Lehman Brothers, todo eso, sí, la subprime. Exactamente, toda esa historia. A partir de ese momento se empiezan a reunir los presidentes ya a nivel presidencial con el actual G20 tal cual lo conocemos hoy en día. Entonces, esa mesa, el G20 funciona como una mesa chica en la cual los 20 estados, digamos, los 20 países más influyentes del mundo tratan de acordar ciertas líneas, o sea, ciertas directrices para lo que es el llevado a cabo, digamos, de la gobernabilidad sobre la globalización. O sea, ese es más o menos el sentido del G20. El tema está que con los problemas, digamos, o sea, desde el 2008 para acá, la globalización no ha generado, digamos, una mayor distribución de la riqueza, sino todo lo contrario. O sea, lo que se ve es una distancia cada vez más creciente entre la brecha de los países ricos y los pobres y hacia adentro de cada uno de los países entre los sectores más ricos y los más pobres. Bueno, esto es importante que lo defina, doctor, porque a ver, los que consideramos que, bueno, yo estoy de acuerdo con el modelo capitalista, pero con los matices de no del capitalismo salvaje ni del neoliberalismo. Dentro del capitalismo hay distintas posturas que van desde las keynesianas o neo-keynesianas hasta las de los Chicago Boys, ¿no? En su extrema posición, que es la de el monetarismo en su más ortodoxa mirada. Bueno, a partir de esto, uno lo que se plantea es si después de terminar el mundo bipolar con la derrota de la Unión Soviética y del comunismo, si esto se ha agravado, el capitalismo quedando como dueño absoluto del manejo de la ideología y de la economía, si se ha excedido en determinadas cuestiones y el mundo ha estado peor y se ha agravado la concentración de la riqueza. ¿Esto está comprobado? Sí, o sea, la concentración de la riqueza es mucho más grande a partir de los últimos 20, 30 años que antes. O sea, a ver, el debate sobre qué tipo de capitalismo puede haber es un debate muy largo, ¿sí? También, o sea, hay que darle una perspectiva, también espacios respecto de qué otro tipo de sistemas que puedan llegar a funcionar más allá del capitalismo pueden llegar a realizarse. O
O sea, ese es un debate que también es vigente y que no merece desmerecerse. O sea, el funcionamiento del actual sistema no es necesariamente la única salida, y también, digamos, no es la única forma de regulación de la generación de riqueza que todos nosotros generamos con nuestro trabajo. Correcto. Entonces, o sea, eso es lo que creo que se está observando, digamos, o sea, la idea de que existe solamente una única regulación de este sistema y una única posibilidad, que es la posibilidad neoliberal. Frente a ese tipo de situaciones, nosotros es como vemos que puede haber reacciones en el peor sentido con opciones como la de los gobiernos de Donald Trump o Jair Bolsonaro. O sea, ese tipo o los avances de la ultraderecha en Europa. ¿A este gobierno cómo lo calificaría? ¿Al gobierno de la República Argentina? Sí, en su política económica. Sí, es un gobierno, digamos, de corte neoliberal. Neoliberal. Sí, en ese sentido, digamos, con muchas cosas uno lo puede observar como un retroceso hacia los 90. Mismo en la celebración de estos días del G20, Argentina, una de las medidas concretas que ha firmado la República Argentina es la firma de un tratado bilateral de inversiones con Japón. En ese sentido, Argentina empezó a firmar tratados de protección de inversiones dentro del menemismo, pero Argentina hacía más de 10 años que no firmaba nuevos tratados, y el macrismo ha firmado ya 3 a partir de su asunción. Correcto. Primero ha sido con Qatar, luego con Emiratos Árabes y ahora con Japón. O sea, ese tipo de acuerdos a nivel internacional lo que hacen es proteger las inversiones privadas de las grandes empresas extranjeras, en detrimento de los derechos sociales en términos generales, pero también en detrimento la protección del inversionista, del capitalista nacional. O sea, en ese sentido, digamos, es incompatible no solamente, digamos, con perspectivas que vayan más allá de la regulación del capitalismo o del capitalismo en sí. Es un tipo de medida que va en contra de lo que es una visión keynesiana de la economía. Entonces, por eso, digamos, es que entendemos que abraza el neoliberalismo. Correcto. 2 preguntas finales, doctor. Primero, ¿por qué ATTAC, que en todo el mundo se ha movilizado, se organiza y marca su protesta, su petición democrática en todos los lugares donde se reúnen los líderes? Acá me parece que, no sé si ustedes marcharon el día viernes, pero no se los vio muy activos. ¿Tenía que ver con todo lo que se organizó? ¿Hubo un acuerdo con el gobierno? No, nosotros nos movilizamos el día viernes. Sí, estuvimos movilizándonos dentro de la columna de lo que fue la confluencia fuera G20 FMI. Ahí, de hecho, fuimos uno de las organizaciones, que estuvo al frente del armado de todo lo que fue la cumbre de los pueblos y la movilización en sí misma. Correcto. Ahí, o sea, ATTAC en Argentina no es como en Europa, que puede ser una organización muy grande. En Francia y en Alemania, ATTAC es una organización, claro, es una organización realmente de muchísimos asociados, pero acá en Argentina y en otros países de América Latina nos caracterizamos por ser un tipo de organización más pequeña. Correcto. Ahora, el funcionamiento que tiene en Argentina es un funcionamiento mucho más del sentido de, colaborativo con otras organizaciones. Correcto. ¿Qué opina el presidente Macri ayer, en una nota que le concedió a Joaquín Morales Solá, dijo: no podemos vivir militarizando la Argentina por el tema del River Boca y el tema de los Barra Brava? ¿Usted considera que la ciudad de Buenos Aires estuvo militarizada? Sí, por supuesto, estuvimos muy bien vigilados durante la manifestación. Ahí hubo hubieron negociaciones con el gobierno que no fueron para nada sencillas para realizar la manifestación, y esas negociaciones fueron a pedido del propio gobierno. Nosotros habíamos realizado todos los avisos pertinentes al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de que iba a haber una movilización, y en ese sentido la idea original era movilizarse hacia el Obelisco, pero el Ministerio de Seguridad de la Nación, intervino en esa cuestión, que no era una negociación política, sino que era una cuestión más que nada burocrática,
precisamente por las cuestiones del vallado, la seguridad. O sea, ahí en la capital federal, hubieron 4 zonas de exclusión. No hubo solamente una, hubieron 4 zonas distintas de exclusión, y una ocupó prácticamente todo el macrocentro, no el microcentro, el macrocentro, solamente por la cena de gala que estaba en el Colón. Claro, o sea, el despliegue que hubo por parte de las fuerzas de seguridad durante el G20 fue un despliegue desmedido en el sentido de que, o sea, es entendible que se quiera resguardar la seguridad de los 20 presidentes, claro, o sea, es una cuestión de máxima seguridad. Ahora, lo que está claro, digamos, es que las medidas de la violencia, digamos, en las manifestaciones durante el último tiempo en Argentina no tienen nada que ver con las organizaciones sociales. O sea, bueno, una lengua viperina me decía ayer, lo digo esto con ironía, ¿no? Me decía, ¿vos te fijaste que como el gobierno no quería que haya incidentes, qué raro, no hubo infiltrados? Claro, sí, o sea, bueno, ese es un comentario que se está circulando. ¿No? Sí, como diciendo, cuando el gobierno parece que en una manifestación en el Congreso por una ley que quiere imponer y mucha gente no, justo aparecen los tiramolotov, aparecen los que agreden a la policía, es todo medio raro. Como el gobierno esta vez, que no quería un solo problema, no apareció un solo loquito anarcoterrorista, mapuche, kirchnerista, cubano-venezolano, ¿no? Claro. Bueno, ese tipo de cosas son llamativas cuanto menos. O sea, eso es algo que también la ciudadanía tiene que empezar a darse cuenta de algunas situaciones que pueden ser extrañas respecto de cómo se manejan para la prensa las manifestaciones sociales. O sea, claro, porque para un anarquista era óptima la situación. Un anarquista le importa un bledo la superseguridad, la militarización. Un anarquista hace no apareció uno, ¿no? Desaparecieron todos los anarcomapuche. Bueno, o sea, ahí hay una cuestión que tiene que ver con la creación del enemigo interno, digamos, o sea, cómo de hecho nuestra organización y dentro de otras, las semanas anteriores al G20 empezó a ser estigmatizada, primero como una organización terrorista, así fue como salió a raíz de un trascendido, creo que se publicó, no recuerdo en qué diario, y después salió a la pantalla de la televisión, creo que fue en C5N, no recuerdo bien, dentro de un listado de organizaciones que eran consideradas como que estaban siendo espiadas cibernéticamente, y que eran consideradas terroristas. Muchas de esas organizaciones estábamos adentro de la confluencia Fuera G20 FMI, Ataca Argentina era una, y a los 2 días, cuando fue que se empezó a desplegar la cuestión de que era necesario una cumbre del G20, digamos, la realización de una cumbre del G20 sin ningún tipo de estridencias, porque pasamos a ser en 2 días de una organización terrorista a manifestantes serios según los diarios. Entonces es algo bastante, a nosotros se nos acusó incluso de lavado de dinero, o sea, en ese sentido salió una publicación en Infobae bastante extraña, sin firma, en la cual se decía que el gobierno nos está... ¿Hacía lavado de dinero? Sí, es muy gracioso, tal cual. O sea, nosotros hace 20 años que existimos, somos una red internacional que persigue el desmantelamiento de los paraísos fiscales, precisamente porque entendemos que son zonas, son zonas oscuras que favorecen el lavado de dinero. Entonces, o sea, todo este tipo de cuestiones lo que hacen es generar un clima para tratar de identificar un enemigo interno para múltiples propósitos. O sea, lo que ha quedado después del G20 en materia de temas represivos lo estamos viendo en estos días respecto del decreto que tiene la firma de Patricia Bullrich sobre el tipo de medidas que puede realizar la Policía Federal en el momento de la persecución de... ¿A ustedes les preocupa los efectos de eso en la protesta social? Por supuesto. O sea, eso debería preocuparle a cualquier ciudadano, o sea, en el ejercicio democrático lo que puede ser su derecho de protesta. No, yo le aseguro que hay cantidad de ciudadanos que están felices con esa medida. Bueno, está bien, es porque no les ha tocado protestar todavía. O sea, a ver, el derecho a la protesta es el último de los derechos que se puede perder en el sentido que es un ejercicio de la libertad de poder decir no.
O sea, es el último límite. O sea, ya si se soslaya, digamos, si se sobrepasa ese límite, prácticamente no queda poco para decir. Claro, no, lo que pasa es que acá se mezcla con ya el hartazgo que hay del chorro que roba a la gente en la calle. Entonces, a partir de ahí se puede montar la posibilidad de permitir este uso de la mano dura, y que el caso Chocobar sea el emblema de la lucha contra el choreo. Claro, pero ahí hay distintas lecturas. O sea, uno puede entender que puedan existir fuerzas de seguridad cuya función deba ser la identificación y detención de una persona que está cometiendo un acto delictivo, y otra cuestión tiene que ver con reprimir la protesta. O sea, son absolutamente dos causas distintas. O sea, ¿usted cree que el decreto que Patricia Bullrich acaba de interponer, de alguna manera puede ser ampliado, si bien especifica en el caso de alguien que está cometiendo un delito, puede ser ampliado a la protesta social? Habría que verlo. De todas maneras, yo creo que es un precedente preocupante. La verdad que es un precedente preocupante, porque se puede utilizar para cualquier tipo de escenario. Se aprovechó la coyuntura del G20 precisamente para instalar esta cuestión, y ahí es donde se mezclan las medidas o los escenarios globales para la utilización de medidas que tienen que ver con fines locales. Clarísimo. Doctor, ha sido un placer escucharlo. Muchas gracias. Quedamos en contacto para este tipo de notas. Muchas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes y a disposición. Gracias. El doctor Javier Echaide, profesor, docente, investigador de la UBA, del CONICET, miembro de ATAC, que es esta organización a nivel internacional que pregona, entre otras cosas, por terminar un poco con el hambre del mundo y la extraordinaria concentración de la riqueza mediante, por ejemplo, la aplicación mundial de una tasa a la especulación financiera, pero bueno, en este tema propone una tasa del 0,5% a toda la timba financiera del mundo. ¿Para qué? ¿Te imaginás? Corre peligro la vida de ellos. Así que esperemos que el doctor se cuide. Señores, Javier Echaide en Página Abierta.